Buenas tardes a todas y a todos a este último día del Simposio Internacional Retos de la Economía del Bienestar, Ciencia, Feminización y Trabajo Decente. Antes de dar comienzo a esta última mesa redonda, quería recordar a todos y a todas las asistentes que se va a proceder, como es habitual en el simposio, a la grabación de esta mesa redonda y que dicha grabación va a estar disponible hasta el día 18 de enero, disponible para todas las personas inscritas. Bien, dicho esto, quería en primer lugar dar las gracias a todos los participantes de este simposio internacional y en especial a su organizadora, la profesora Belén Lorente, y con ella a sus colaboradoras y colaboradores que han hecho posible este intenso y magnífico encuentro. En este encuentro se han puesto sobre la mesa reflexiones sobre las relaciones laborales, relaciones de poder, económicas, simbólicas y de conocimiento, y hoy se ponen sobre la mesa las educativas que se están produciendo en el trabajo y vinculados al bienestar y la acción social. El eje transversal que se ha tenido en cuenta a lo largo de todo el simposio ha sido, como ya sabemos, la feminización histórica de su fuerza de trabajo, así como la invisibilidad de sus aportaciones, sobre todo lo que tiene que ver con los saberes y que sobre el cuidado y la ayuda social han producido. Una vez dicho esto, vamos a continuar, va a empezar la mesa redonda que lleva por título La universidad y la feminización en los estudios para la intervención social y educativa. En ella se va a abordar el debate acerca de qué ocurre en la universidad, reflexionando acerca de aquellos espacios feminizados del conocimiento, y ello en el marco de una inserción laboral en términos de equidad. La división social y técnica del trabajo sigue a día de hoy generalizada y sexualizada, lo que se puede apreciar claramente en estudios y carreras y profesiones docentes claramente feminizadas. Por poner solo un ejemplo, tenemos el grado en educación infantil y primaria y educación social, y carreras y grados totalmente masculinizados, como por ejemplo todas las ingenierías. Interesa a esta mesa pensar acerca de las innovaciones educativas y también de política universitaria con enfoque de género, especialmente orientadas a aquellas titulaciones que se encuentran en una clara posición de desventaja estructural por su estrecha vinculación profesional con la reproducción social. Solamente ya se han comentado, valga la repetición, educación infantil, educación social y trabajo social, preferentemente. Abordar la división simbólica del trabajo en función del sexo nos parece esencial para comprender la distribución no igualitaria, no solo de los saberes, sino también del trabajo. Estoy convencida que la reflexión de nuestras ponentes hoy en esta mesa acerca de esta realidad puede arrojar luz acerca de esta variable, y junto a ella se pueden poner sobre la mesa otros ejes de subjetivación, tales como la raza, la cultura, los estilos de vida y la orientación sexual. Bien, una vez dicho esto, en esta mesa redonda vamos a proceder de la siguiente manera. Yo soy la moderadora, mi nombre es Isabel Borda Crespo, soy profesora en la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad de Málaga. Además, coordino la red docente de excelencia Generuma, próxima al máster en Igualdad y Género, y voy a pasar a continuación a presentar a las ponentes de la mesa. Voy a presentarlas de continuo y después iré dando progresivamente la palabra a cada una de ellas. Bien. En primer lugar, tomará la palabra la profesora Isabel Grana Gil, doctora en Filosofía y Letras y profesora titular de
Historia de la Educación en Andalucía en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Imparte docencia en 2 másteres, el primero en el máster de Cambio Social y Profesiones Educativas y en el máster de Igualdad y Género. Actualmente, sus líneas de investigación se centran en la depuración franquista de los y las docentes, la Iglesia y el Estado como órganos de control de la educación y la historia de la educación de las mujeres. Es también investigadora del proyecto Totalitarismo y Exilio Interior de las Educadoras en España durante 1923 a 1975. Silencio, resistencia y resignificaciones. Bien, esta profesora tiene en su haber un número bastante considerable de publicaciones, entre las que destacan coordinación docente y calidad universitaria desde la perspectiva de género, la excepción que confirma la regla, la ausencia de mujeres relevantes para la literatura española en los manuales escolares y también ¿qué fue de ellas? Profesoras de instituto depuradas durante el franquismo. A continuación, tomará la palabra la socióloga e investigadora Amparo Tomé González, conocida por sus trabajos en educación y género. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, es diplomada y tiene en su haber el máster en Psicología y Sociología de la Educación por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Ha sido profesora de Sociología de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona y también ha sido directora de la revista Cuadernos para la Coeducación del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y del proyecto de Educación en Valores en el Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Ha trabajado como asesora en coeducación para diversos gobiernos autonómicos y ha publicado numerosos materiales didácticos con un enfoque no sexista, con recomendaciones sobre cómo trabajar en el aula enfrentando la discriminación de las niñas y el sesgo de género. También, y por último, ha coordinado la red internacional, estatal y mediterránea de ciudades educadoras. A continuación, tomará la palabra la profesora Esther Raya Díez, diplomada en Trabajo Social, licenciada y doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Es profesora titular de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad de La Rioja. Ha sido directora de estudios de grado en Trabajo Social de la misma universidad entre los años 2009 y 2018, miembro de la Cátedra UNESCO Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural. Ha participado en varios proyectos de investigación a nivel internacional, nacional y regional, y entre sus líneas de investigación se encuentran los procesos metodológicos de intervención social, el enfoque de derechos humanos y la exclusión social. Cuenta en su haber con más de un centenar de publicaciones, así como la coordinación de varias obras colectivas, entre las que destacan Ciencia y Esencia en la Práctica del Trabajo Social, del año 2018, y Escucha y Participación de la Infancia y la Adolescencia, del Derecho a la Acción, del año 2020. Por último, tomará la palabra María Vázquez Sellán, subdirectora general de Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer y del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, perteneciente al Ministerio de Igualdad. Desarrolla las funciones de coordinación de la relación del Instituto con diferentes organismos, así como de gestión de la convocatoria de subvenciones a universidades y organismos públicos de investigación. Integrante de la Mesa de Género y Universidad, es miembro de la Comisión Interministerial de Estadística y de su comisión permanente. Forma parte del grupo de trabajo que elabora el informe de impacto de género de los presupuestos generales del Estado,
del Grupo de Trabajo de Estadísticas e Investigaciones de Equinet, del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 del Consejo de Cooperación al Desarrollo y representante de España en el Consejo de Administración del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Está licenciada en Derecho y es técnico superior de la Administración de la Generalitat Valenciana. Bien, una vez presentadas a nuestros ponentes, paso a continuación a darle la palabra a la primera ponente, Isabel Granají. Muchas gracias. Isabel, el sonido. Muchas gracias, perdona. Perdón. Estaba tan metida escuchándote que se me olvidó quitar el sonido, poner el sonido. Repito, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Isabel, por la presentación. Y yo voy a intentar atenerme al tiempo que me han dado, que son como 10 minutitos como máximo, donde pretendo hacer una revisión histórica sobre el acceso de las mujeres a la universidad en España. Es decir, cómo las mujeres, lo que nos ha costado llegar y estar donde estamos y lo que ha supuesto que esta mesa redonda donde todos somos mujeres hace apenas un siglo y poco no era ni siquiera imaginable. Luego intentaré hacer una visión de la mujer en la universidad actual y luego, si me da tiempo, cuál es la posición de las mujeres o cuál es la posición de las mujeres en la universidad ya desde el punto de vista de las docentes. Bueno, la historia, vamos a decir así, oficial o oficiosa de la incorporación de las mujeres a la Universidad Española comienza el 8 de marzo de 1910, cuando en la Gaceta de Madrid se va a publicar una Real Orden por parte del ministro del ramo, que entonces era Romanones, permitiendo por primera vez la matriculación de las mujeres en todos los establecimientos docentes. Esta orden viene a derogar una de 11 de junio de 1888, donde se admitía la entrada en la universidad, pero como estudiantes privados, es decir, no podían asistir a clase. Y además, para asistir a clase se requería una autorización del Consejo de Ministros para que pudieran ellas asistir a clase. Por lo tanto, va a ser un avance importante por parte de las mujeres, que va a ser debido sobre todo a la insistencia y a la lucha de algunas mujeres que van a luchar enormemente porque las mujeres pudiéramos entrar en la universidad. De estas mujeres y de esta lucha yo quiero nombrar, aunque hay muchísimas, fundamentalmente a tres por lo que se opusieron. En primer lugar, Concepción Arenal, que va a ser la primera mujer que estudia Derecho, dicen que disfrazada de hombre, entre 1841 y 1846. Ella dicen que se disfrazaba de hombre y además es curioso porque Concepción es un nombre que puede ser masculino o femenino, por lo tanto no se tuvo ni que cambiar el nombre. Yo cuando lo explico en clases siempre digo lo mismo, digo, hay conchas y había conchos, ahora ya no sé si queda alguno. La otra mujer que sí que me gustaría nombrar es María Elena Masera. Es la primera mujer que entra como alumna a la Universidad Española, que lo consiguió en 1872 por un permiso especial del rey Amadeo de Saboya, que le daba un permiso especial para matricularse en la Facultad de Medicina. Sin embargo, este permiso no le daba la posibilidad de asistir a clase, era privada. Ya en 1875, gracias a la iniciativa de uno de los catedráticos, que es el doctor Carbó, ella va a ser admitida a entrar en la universidad como alumna oficial y para poder asistir a clases se tenía que sentar en la tarima junto al profesor. Es decir, no se podía juntar con el resto de los alumnos porque le fueran a pegar algo. Ella acaba los estudios y en el año 78 y hasta el año 82, 1882, no se le va a reconocer el título para poder ejercer la medicina. Es decir, ella, el título que le dieron en el 78 no la habilitaba. De hecho,
después de un intenso debate en el Consejo de Ministros, las van a habilitar tanto a ella como a la tercera que yo quería nombrar, que es Dolores Saleu, porque había acabado la carrera igualmente de medicina el año anterior. Entre 1882, de la que estamos hablando, que se permite que ejerzan, hasta 1910, donde se le va a permitir a las mujeres una entrada libre como a cualquier otro alumno, es decir, como a cualquier un chico que tuviera el bachillerato, pues solamente 36 mujeres finalizaron los estudios universitarios y solamente 8 a partir de 1882 van a conseguir ser doctoras. Es decir, como veis, es un número bastante raquítico. En 1910 también va a haber otro hito, que es la creación de la residencia de estudiantes, en este caso solo para varones, pero esta creación o la creación de esta residencia de estudiantes va a traer consigo 5 años después la creación de la residencia de señoritas, que era, como su nombre indica, una residencia universitaria donde van a poder ir a asistir las chicas que van a estudiar a Madrid. Se crea en Madrid, que va a estar dirigida desde 1915 hasta 1939, en que se cierra por María de Maeztu, que era una pedagoga muy afín a la institución libre de enseñanza. El hecho de que se cree esta institución oficial, esta residencia oficial, va a posibilitar el hecho de que chicas de distintas provincias que no sean de Madrid vayan a poder estudiar a la universidad. Hay que tener en cuenta que actualmente tenemos universidades prácticamente en todas las provincias españolas, pero entonces eran muy escasas, siendo la central pues la más importante, que era la de Madrid. ¿Qué chicas van a estudiar? ¿Qué clase de chicas van a poder acudir a la residencia o a la universidad? Pues van a ser evidentemente chicas de clase media. Son chicas de clase media, pero sin un apoyo económico lo suficiente para que en caso de que no pudieran casarse y ser mantenida o por el padre o por el marido o por el hermano, pudieran ejercer una profesión que fuera apta para su clase social. Estamos hablando pues de chicas que van a estudiar para medicina, van a estudiar derecho, van a estudiar farmacia, fundamentalmente, ¿vale? De hecho, la mayoría de las chicas que van a estudiar en esta época en la universidad lo van a hacer o en farmacia, en medicina o en derecho. Fijaos de momento que yo no he nombrado filosofía y letras, que es una de las carreras más feminizadas actualmente. ¿Por qué? Pues porque la filosofía era el campo del saber por excelencia en esos momentos y por lo tanto donde el hombre les va a costar más que ceder el sitio a las mujeres. Curiosamente van a hacer o van a estudiar fundamentalmente ciencia, porque en esos momentos las ciencias no están tan bien vistas socialmente hablando y por lo tanto es un campo que puede, bueno, vamos a dejar que las mujeres entren. La incorporación de las mujeres a nuestras universidades, como estamos viendo, ha sido más lenta que en otros países, donde las mujeres van a adquirir este derecho entre 1850 y 1890, siendo París y Zúrich las pioneras en aceptar a las mujeres por completo, sin ningún tipo de cortapisa, y luego pues, fueron países como Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Italia y Alemania, siendo España, bueno, pues como estamos viendo, no precisamente de las primeras, pero bueno, curiosamente tampoco de las últimas. Actualmente esto ha cambiado muchísimo y de ser un 0,17% en 1910, actualmente las chicas en la universidad como alumnas representan más del 55% del alumnado total. Es decir, en apenas 110 años hemos pasado de la nada a más de la mitad, siendo curiosamente un 58% de ellas las que se van a graduar, es decir, el tanto por ciento es todavía mayor. Sin embargo, a pesar de que son muchas más chicas o bastantes más chicas las que ya hay en la Universidad Española y que las medias son mejores estudiantes, acaban en menos tiempo
y sacan una media más alta, curiosamente todavía la diferencia para incorporarse al mundo laboral va a ser importante. Es decir, todavía los hombres con estudios superiores tienen menos paros que las mujeres. Es decir, hay más chicas en la universidad, pero todavía tienen el acceso al mundo laboral sigue costándoles o costándonos más. De hecho, los trabajos, hay una media de un 10%, cobran un 10% menos las chicas universitarias que los chicos universitarios, y las mujeres son las que copan los puestos de trabajo a tiempo parcial y peor remunerados. Como ya me han dado un toquecito, aunque no se haya notado, de que tengo que ir terminando, simplemente por encima de decir que incluso en la universidad, a pesar de que son muchas más alumnas, más de un 55%, ha llegado a ser un 58%, somos menos profesoras universitarias. Es decir, hay un 40% de mujeres en la universidad como profesoras frente a un 60% de hombres. Se acercan, hay más mujeres donde están más feminizados los estudios, entiéndase con las ciencias de la salud, y evidentemente menos, como ha dicho antes Isabel Borda, pues en los estudios que están más masculinizados, que pueden ser ingeniería y arquitectura. Curiosamente, a pesar de que somos un 40-60, cuanto vamos subiendo más en el escalafón universitario, vamos disminuyendo el número de mujeres. Es decir, hay un poquillo más de un 20% de catedráticas, o sea, de cada 100 catedráticos, solo 20 a 22 mujeres son catedráticas, es decir, vamos subiendo en el escalafón, vamos disminuyendo. Y para ir terminando, porque me van a regañar muchísimo más, ya el último paso, que sería, o el que tiene más, bueno, el último paso, vamos a decirlo ahí, que son los rectores o las rectoras de la Universidad Española. Simplemente de 84 rectores que hay en la Universidad Española, solamente 11 son mujeres. De esas 11 mujeres, 7 son de las universidades privadas y solamente 4 en las universidades públicas. Es decir, la universidad pública está o va costándole mucho más el acceso a las mujeres que a los bueno, aquí lo voy a dejar porque no tengo más tiempo y luego, bueno, si en el debate pues queréis, ampliamos un poquito. Muchísimas gracias y si me he pasado, perdón. Muchas gracias, Isabel, para nada. Muchísimas gracias. Y a continuación tiene la palabra, abriendo el micrófono, Amparo Tomé González. Muchas gracias. Amparo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Isabel. Buenos días a todas y a todos. Gracias al equipo organizador del simposio y en especial a Belén Lorente, a Isabel Borda como coordinadora y a Juan Carlos, que está en la oscuridad pero que ha hecho su buen trabajo. Bien, yo quería iniciar la reflexión, esta cortita reflexión, sobre la importancia que tiene la producción, la reproducción y la transmisión del sexismo en todas las etapas educativas, incluida la universidad. Es decir, pasa en infantil, pasa en primaria, pasa en secundaria y pasa en la universidad. Este es un tema clave. ¿Por qué pasa? Pues porque el sexismo se actualiza como el Facebook cada día. Y el sexismo que encontrábamos hace 20 años cuando yo hacía investigación en centros de secundaria, en centros de primaria, sigue existiendo, pero aparece de otras formas. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es ver cómo aparece el sexismo hoy en día en la universidad, en estos momentos, que es de lo que en estos momentos estamos hablando. ¿Por qué? Porque el sexismo sigue estando normalizado en nuestras vidas cotidianas. Es, por lo tanto, invisible. Si es normal que en un aula, que en un patio, que en las entradas y salidas, donde sea, lo ocupe el espacio el 80% de los chicos con un juego y se considera normal porque siempre lo han hecho, pues obviamente el espacio prioritario se considera normal que los chicos lo sigan. Llámese en la universidad siendo rectores,
llámese en el patio jugando a fútbol, llámese en la mesa sin levantarse a colaborar, llámese ocupando y violando los cuerpos de las mujeres. El protagonismo lo tienen, el espacio y la materia lo tienen. Es el uso que hacemos de forma desigual, hombres y mujeres. Esto por un lado, y además está omnipresente en la televisión, en los medios de comunicación, y si queréis ahora mismo, esta tarde, cuando veamos la tele, os fijáis un momentito, pues en los anuncios de la televisión, por no ponerlo más lejos. ¿Qué pasa con las colonias? ¿Quién aparece? ¿Cómo aparece el cuerpo femenino? ¿A qué se dedica los juguetes, los catálogos? Siguen estando siguen siendo, perdón, total y absolutamente sexistas. Los juegos, los juguetes, los regalos. O sea, yo ayer fui a por un regalo y dije, ¿para niño o para niño? Digo, para jugar. Entonces el señor me dijo, perdone, no la quería ofender. Digo, claro que me ofende. Yo quiero un juguete para jugar, no para un niño o para una niña, me es igual. Y al final le compré a una niña un coche para que se diera cuenta que se lo podía regalar por mis narices. Luego le expliqué a los padres el por qué, pero bueno, es así. Hay que estar en continua, no pelea, sino reivindicando que nosotras tenemos la obligación de cambiar el mundo, porque nos dan un mundo que no nos gusta en absoluto. Entonces, no basta con reivindicar y enfadarnos. Tenemos que ejecutar diariamente. Y para eso tenemos que ser muy valientes y colaborar en grupo. Bien, ¿y qué tenemos que hacer? Pues descubrir el sexismo en la vida cotidiana de las aulas. Es decir, no sé si en vuestras aulas, yo cuando daba clase en la universidad en la autónoma, el otro día lo comentaba, yo tenía un alumno en infantil, casi siempre. Creo que seguirá siendo 1 o 2 máximo en educación infantil. Mientras que en educación musical era el 50%, en educación física era el 50%, en las lenguas era el 50%, pero cuando tocaba educación especial, educación infantil o educación primaria, los chicos no aparecían. ¿Por qué no aparecían? Pues porque realmente para que un hombre sienta su masculinidad real y absoluta, tiene que alejarse de todo aquello que se considera femenino. Que este es un principio básico de la masculinidad, que por cierto, a la gran sorpresa que recibimos hace años, era cuando estábamos un grupo de mujeres que hacíamos investigación sobre género y nos llamaron de la Comunidad Europea para decirnos cuál es el problema más grave que tienen todos los países de la Comunidad Europea. Nos dejaron 2 horas y pensamos que el hecho de no tener una asignatura que se dedicara al sexismo o al feminismo o a la coeducación, o realmente que en las facultades de educación se tuvieran en cuenta las desigualdades sociales, llámese género, raza y procedencia cultural. Es decir, y nos dijo, no, the boys, los chicos, los niños. Y a partir de ahí hicimos una investigación de 8 países de la Comunidad Europea, os estoy hablando del 95. Hoy en día sigue exactamente igual la situación. Otra cosa es que vengan a las manis del Día de la Mujer los chicos jóvenes, pero la situación, la desigualdad sigue exactamente igual. Siguen cobrando el 40% más en todos los oficios, excepto cuando son funcionarios, obviamente, pero y siguen accediendo al mundo laboral de forma, aunque en estos momentos cambiará y los primeros que saldrán de los trabajos típicamente masculinos serán ellos, pues se vienen abajo las fábricas, se vienen abajo todo el mundo laboral tal y como lo conocemos. Otro punto a tener en cuenta, ¿cuáles son los estereotipos que utilizan los chicos y las chicas? Es decir, si pasáis en vuestras facultades una cosa muy sencilla que hace años hicimos, que es ¿qué es lo mejor de ser un hombre? ¿Qué es lo mejor de ser una mujer? ¿Qué es lo mejor de ser un joven o una joven? Y aparecen todos los estereotipos que tienen. Cuando son niños o niñas te dicen, los niños que no saben jugar a la pelota, que no tal. Pero cuando son chicas, entran ya. No sé, que los niños o los chicos, pues te dicen
Ellas son unas, ¿cómo dicen? Tienen un insulto muy bueno que es, ahora ya como la pornografía se ha normalizado, pues dirán otras cosas. Pero en aquel entonces decía que son unas, no me acuerdo cómo era, pero no era putas, pero era que entran a las discotecas gratis para calentarnos la bragueta, alguna cosa así, solían decir. Es decir, los estereotipos sexuales salían, los estereotipos de quién hacía qué en casa, en qué gastaban los dineros, etcétera, etcétera. Buscar los estereotipos que tienen muchos alumnos y alumnas para poderlos combatir y poderles decir que no. Y poder desmontar con el sexismo que nos han socializado. Y tenéis que darle nuevas piezas. Y esas nuevas piezas tienen que estar sin mancha de sexismo. Y ahí es donde viene la igualdad y la educación. ¿Qué nos pasa en las universidades? Ahora decía nuestra compañera Isabel. No tenemos hoy en día todavía ni una mujer referente femenino, ni en historia, ni en arquitectura, ni en música, en ningún sitio. Nos queda Isabel la Católica como referente o Juana la Loca. No hay ni en literatura, ni en historia, ni en física. Rescatemos la cantidad de mujeres que en todos los institutos de la mujer se han rescatado y pongámoslas como prioritarias. De hombres vamos a saber siempre. Las premios Nobel, por favor, rescatémoslas. Y no solamente a Marie Curie. Hay más de 60 premios Nobel mujeres. De medicina, de física, de química, de derechos humanos, de 1000 historias. Rescatémoslas. A ver, cuando hablamos además de la escuela, además de la educación, tenemos, claro, el gran, ¿cómo se dice? Es que me lo he apuntado porque el mayor influencer sexista, hablando de influencers que tenemos, es la nueva modalidad de referente, son los influencers, es la propia sociedad, tanto para varones como para mujeres. Es decir, aprenden de las expectativas que tenemos de ellas y de ellos. Y hay os invito a que miréis, que seguro que lo habéis visto todas porque habéis hecho másteres y demás, pero para que lo paséis y se lo hagáis repetidamente, mirad, un vídeo que dura 2 minutos que se llama La mente en pañales. Es el vídeo donde realmente aparecen las claves más claras de cómo la sociedad trata a los niños y trata a las niñas. De pequeñines, de infantes de 6 meses. Y a partir de ahí luego seguís la línea. Un bebé vestido de azul y el mismo bebé vestido de rosa. Y cómo le cogen y las expectativas que tienen. ¿Cómo no van a seguir queriendo ser no ingenieras, sino maestras? Es fantástico. Yo con lo que más sigo, y estoy retirada desde hace 1000 años, pero con lo que más sigo disfrutando en esta vida es con ser maestra. Amo mi profesión. Me ha dado todo lo que podía dar y yo he podido conocer, estar, vivir, me ha ayudado a mejorar mi salud. Es decir, para mí es fundamental, pero seguro que hay niñas muy capaces de ser unas sumamente buenas ingenieras, unas sumamente buenas físicas, matemáticas y demás, pero ¿qué expectativas tenemos de ellas? Por lo que es un poco más fácil, que nada más piden un 6 para entrar. Pues maestra, luego ya verás si quieres hacer más. Dadle alas para que vuelen lo más lejos posible. Que la vida ya se las cortará. Pero de momento, como profesoras, como maestras que somos, como referentes que somos, démosle alas a las niñas. Y a los chicos, démosle amor, démosles ternura. Los chicos son agresivos no porque sean biológicamente agresivos, sino porque no se les deja, no se les enseña. ¿Qué lenguaje tienen? Quítate de ahí. O sea, el insulto de los chicos, la falta de ternura, no saben nunca qué les pasa. Hay que abrirles el corazón y teñírselos de amor y de ternura. Se acabó del el macho es el que manda, se acabó. Yo estoy harta. Entonces, en nuestras manos tenemos no el cambio total, pero sí favorecer el cambio, que yo creo que es bastante fundamental en lo que estamos, bueno, en lo que nos concierne en estos momentos. Y simplemente Amparo, frases...
Sí, ya me toca, ya lo sé. Acabo. Gracias. No puede ser que se siga diciendo, son inteligentes como papá y bonitas como mamá. Basta, basta. Además de un cuerpo bonito y de una cara bonita, somos inteligentes, somos capaces de hacer todo lo que queremos y queremos cambiar el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Amparo. De nada. Muchísimas gracias. Bien, pues a continuación tiene la palabra la profesora Esther Raya Díez. Muchísimas gracias. Tienes la palabra. Bien, pues muchas gracias a los organizadores de este congreso y a la oportunidad también de estar aquí compartiendo y escuchando a quienes han precedido la mesa y todos los elementos que nos han ido contando. Porque creo que nos hace pensar y mirar y bueno, todo el camino que queda por hacer, todo el recorrido y todo el camino que queda por hacer. Entonces, bueno, voy a tratar de compartir brevemente para no extenderme mucho en el uso de la palabra, pero sí algunas cuestiones en torno a este tema que me gustaría compartir para esta sesión. No sé si se comparte la pantalla. Bueno, si no, bueno, voy comentando. Después de lo que habéis estado comentando, hay algunos elementos que además de alguna manera van a salir ahora en mi exposición. Por una parte, bueno, yo lo he titulado esta primera intervención, Feminización, Género y Trabajo Social. Y son algunos de los elementos que habéis comentado las dos, van a aparecer también en esta reflexión sobre la vinculación entre trabajo social y género. Y como un punto de partida, a veces parece que como estoy en trabajo social ya tengo el barniz del género incluido, e incluso a veces en las peleas internas de las universidades hemos tenido que asumir que alguien que sabe mucho de género sabe de trabajo social cuando no es lo mismo y son dos campos complementarios, necesarios, que se deben de construir y caminar en paralelo, pero no confundir, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, digamos, un poco también este punto de partida. Entonces, las ideas que yo quería compartir, por una parte, algunas de las cosas que habéis estado comentando, trabajo social, como pasa también con otras titulaciones, magisterio, enfermería, que han aparecido aquí, es una profesión mayoritariamente de mujeres, pero, ¿qué es lo que nos está pasando? Luego, históricamente, el trabajo social está vinculado al movimiento feminista, pero, dejo ahí los peros, es una práctica profesional definida como feminista, pero, y finalmente, una mirada a los planes curriculares que incluyen temas de género, pero, ¿no? Entonces, si no entramos a mirar críticamente cómo nuestra profesión, que aparentemente está muy vinculada con el género, porque somos mayoritariamente protagonistas mujeres y porque hay una vinculación, podemos pensar histórica por diferentes elementos, podríamos estar pensando que todo lo que hacemos desde el trabajo social va a ser beneficioso para las mujeres y va a ir en una perspectiva feminista, cuando luego podemos encontrarnos que no es así si no lo miramos críticamente. Entonces, esas serían un poco las ideas que quería poner sobre la mesa. Sobre trabajo social, profesión mayoritariamente de mujeres, cuando miramos históricamente cómo se construye, que nos ha hablado Isabel, ¿no? Sobre cómo se ha ido construyendo la participación de las mujeres en la universidad, las primeras escuelas de trabajo social, había una escuela de asistencia social para la mujer, que era la parte asistencial, y una escuela de enseñanza masculina, que era la gerencia. O sea, ya claramente estamos a pues, la Escuela de Barcelona de 1932, y en 1952 se ve que hace falta una gerencia, esa gerencia es la masculina. O sea, ya también como el espacio, ¿no?, profesional de unas y de otros estaba muy delimitado y muy claramente marcado. Si eso lo miramos ahora, en este momento actual, nos habéis puesto unas cuantas estadísticas sobre la posición de mujeres y hombres en el ámbito universitario, desde el acceso. En nuestra área de conocimiento de trabajo social no tengo los números concretos, pero sí un dato como para poner sobre la mesa. Es una área principalmente compuesta por mujeres, pero los catedráticos mayoritariamente son hombres. Si eso además lo miráramos proporcionalmente, la proporción de hombres en el área sería bastante mayor que en cualquier otra área seguramente, ¿no? Entonces, bueno, pues elementos que nos hace ver dónde está el poder y dónde está nuestro papel, ¿no? Y la subalternidad de la que nos habla muy bien Belén. Esto seguramente es lo mismo en la gestión. Puestos de gestión en administraciones públicas y en entidades sociales, en el ámbito de los servicios sociales, todo lo que es la intervención directa es la que hacen las mujeres, las profesionales de base, todo lo que es gestión, gerencia, coordinación, liderazgos, lo hacen los hombres. Probablemente tenga que ver mucho con lo que habéis estado comentando, ¿no?, con la socialización de género y con el sistema patriarcal en el que estamos, ¿no?, unas y otros, y que ojalá a la larga
pueda ir cambiando y que de eso dependerá también cómo se avancen en los programas coeducativos y en las políticas de igualdad y de género que puedan hacer que esta distribución de poder se pueda cambiar. Entonces, por eso, trabajo social, profesión mayoritariamente de mujeres, pero con un papel de subalternidad claro. Si nos vamos a la cuestión histórica, el trabajo social, y así lo hemos estudiado siempre, está vinculado al movimiento feminista y siempre en las referentes del trabajo social se alude a dos de nuestras figuras que se podrían incorporar también a los libros de historia, Jane Addams y Concepción Arenal en España, Jane Addams o Mary Richmond, que han tenido una vinculación y un papel muy claro y muy destacado dentro del movimiento feminista. Pero eso no quiere decir que aunque nuestros referentes históricos hayan sido feministas, las demás lo cogemos en el ADN. Habrá que hacer también y habrá que conocer qué es el feminismo y también cómo trabajarlo eso, no cómo incorporarlo. También tenemos 2 premios Nobel en trabajo social y las dos, Jane Addams en 1931 y Leymah Roberta Gough en 2011, ambas recibieron el Premio Nobel de la Paz por acciones muy vinculadas con trabajo social, con trabajo con mujeres. En el primer caso, fue fundadora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad y la segunda movilizó a las mujeres en la consolidación de la paz de Liberia. O sea, hay un papel y una vinculación muy clara, ¿no? con esa mirada y eso es lo que puede llevar a pensar todo el papel histórico que han tenido las mujeres a lo largo de la historia en el ámbito de la acción social. Pero esto no quiere decir que toda la acción social realizada por mujeres sea feminista o tenga perspectiva de género. Y si no somos críticas con ello, corremos el riesgo de estar reproduciendo un sistema también de desigualdad, ¿no? Patriarcal. Entonces, desde el propio Consejo General de Trabajo Social, sobre todo a partir del año 2018, yo creo que ha sido mucho más reivindicativo en decir soy trabajadora social, feminista, o sea, como considerar que el trabajo social es feminista. Si a esto no le ponemos una mirada crítica, desde mi punto de vista, corremos el riesgo a seguir reproduciendo moldes cuando no estamos fortaleciendo la formación, la capacitación y la mirada crítica y transformadora que implica el feminismo, también para trabajar en la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Sería un poco como la idea. Entonces, sí que pensamos que tenemos buenas bases, buenos elementos, buenos ingredientes para pensar el trabajo social desde una perspectiva feminista, pero no confundir feminismo y trabajo social, ¿no? Como una idea. Hicimos un trabajo con una doctoranda que está trabajando en la perspectiva de género, Sofía, aquí conmigo en la universidad, y hicimos una explotación de los títulos de la revista Afilia, que es una revista de trabajo social que se define a sí misma como una revista feminista. Entonces decimos, bueno, es una revista específica de trabajo social que se define como feminista, vamos a ver qué temas se están abordando en esta investigación. Entonces, lo que nos encontrábamos, es una pena que no puedo compartir la pantalla por ver el gráfico, lo que nos encontrábamos es que a lo largo, desde el año 1986 hasta el 2017, que es cuando hicimos la explotación de los artículos trabajados, sí que se trabaja mucho el tema de trabajo con mujeres, pero muy poquito el trabajo de feminismo en la intervención y algo más sobre intervención desde el enfoque, desde la perspectiva de género, que yo tengo ahí también mi cuestión, ¿no? ¿Por qué hablamos de género y no hablamos de feminismo? Y probablemente es como la marca blanca que es más fácil de digerir que no el feminismo, que bueno, luego entra toda la denigración del propio movimiento, ¿no? Pero eso lo dejamos para el debate. Entonces, bueno, nos parece que hay un camino por recorrer también dentro de una disciplina que en sí puede ser fácilmente cercana a lo que es, y en sus bases está el trabajo, o sea, la justicia social, la defensa de los derechos humanos, y entre ellos está la igualdad. Pero cuando luego miramos los planes curriculares, igual es porque damos por hecho que ya la gente lo sabe y que sabe lo que es el feminismo. Cuando nosotros hemos hecho ahora una exploración sobre los planes de estudios, también con Sofía, con esta alumna que os comentaba, sobre las universidades del Grupo G9, que somos un grupo de universidades de aquí, que son universidades públicas en su comunidad autónoma, lo que nos encontramos es que hay muy poquita presencia de asignaturas en el plan de estudios curricular de grado en trabajo social que tengan como contenido específico en las materias el tema de género o de feminismo. Entonces, difícilmente vamos a trabajar desde una perspectiva de género si no lo estamos poniendo en el programa curricular y si damos por hecho que todo lo que hacemos tiene que ver con género porque somos mujeres las que lo estamos haciendo. Muchas veces detrás de una buena intención puede haber una mala acción, y una mala acción en estos temas lo que está haciendo es reproducir el propio sistema de socialización del que estamos inmersas si no lo miramos desde una perspectiva crítica.
Entonces, finalizo, no sé si me habéis mandado la llamadita de atención o no, pero simplemente creo que no hay que confundir trabajo social y feminismo o trabajo social y género. Creo que hay que fortalecer el trabajo social precisamente por su función de transformación social, de cambio, de defensa de los derechos humanos y de la justicia social a través de las gafas de género y del feminismo, y que cuando esto se va haciendo, y estamos ahora con un grupo de profesionales en un curso de trabajo social ante la violencia de género, cuando son conscientes de cómo han estado invisibilizando, cómo han estado tratando a esas mujeres porque no han sabido ver toda la situación de desigualdad estructural que hay detrás de una situación de violencia de género, lo que estamos haciendo es reproducir un sistema patriarcal. Entonces, bueno, creo que es muy necesario y que es muy importante que esto empecemos a ponerlo también sobre la mesa. Entonces, bueno, hasta aquí esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, de verdad, por sujetarte al tiempo, además. Muchas gracias. Y a continuación y por último tiene la palabra María Vázquez Sellán. Por favor, María, muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, y por no extenderme, quisiera agradecer a todo el equipo de la Universidad de Málaga la invitación a participar en esta mesa que ha hecho posible este simposio, y a todas las personas que están al otro lado, que aunque no las veamos, pues bueno, espero que les esté resultando tan interesante como a mí escuchar a mis compañeras de mesa. Hablar en último lugar tiene una ventaja, que es pues haber podido escuchar a mis compañeras, pero tiene un gran inconveniente, que es que algunas de las cosas que tenía pensado utilizar en mi intervención pues ya se han dicho, y por no ser reiterativa ni excederme del tiempo para esta primera intervención, pues quisiera señalar. En principio, como ya se ha dicho, a pesar de que desde hace ya bastantes años en la Universidad Española el número de mujeres no solo es equiparable al número de hombres, sino que alcanzamos el 55 de mujeres matriculadas respecto al total del alumnado, y el número de egresadas también es superior al de hombres, sí que se advierten una diferencia en la elección de los itinerarios curriculares y en los estudios. Como ya se ha dicho, pues bueno, las mujeres se centran más en las humanidades, en la sanidad, educación, ciencias sociales y jurídicas, y los hombres más por la ingeniería, la informática, las matemáticas, la arquitectura. Claro, esto es una realidad, pero llevamos mucho tiempo preguntándonos por qué esto es así, y al final pues una de las causas, porque evidentemente como casi todos los problemas en la vida no tienen una única causa, es evidente que existe una diferente socialización entre mujeres y hombres, que eso es lo que acaba materializando que los itinerarios formativos y las trayectorias profesionales difieran de mujeres respecto al de los hombres, y que al final ciertos estudios acaban siendo como espacios o guetos donde las mujeres se identifican de una manera natural cuando para nada debería serlo, y acaban dedicándose profesionalmente a unas áreas relacionadas muchas veces con el cuidado a los demás, pues reproduciendo pues parte de los sesgos conscientes e inconscientes y de los estereotipos que el cuidado ha tenido a lo largo de la historia respecto al papel que las mujeres juegan en ellos. Por tanto, esta brecha de género que existe ya en la elección de los estudios se materializa luego en las trayectorias profesionales. Y sinceramente, habiéndose producido este incremento notable en el porcentaje de mujeres que cursan estudios universitarios, la cuestión es que no se ha materializado de la misma manera en todos los grados universitarios. En el Instituto de la Mujer hicimos hace un par de años un estudio sobre la situación de las mujeres en la ingeniería en España, y bueno, pues era sorprendente que en 30 años que en algunas universidades ya están implantados los estudios técnicos y de ingeniería, pues el porcentaje de mujeres que los cursaban entonces y ahora no haya cambiado sustancialmente. Y sobre todo sorprende más y preocupa más que del porcentaje de mujeres egresadas en estudios STEM, lo que se viene denominando STEM, o al menos en las ingenierías, el número de mujeres egresadas no permanezca en unas áreas profesionales donde las trayectorias profesionales tienen más oportunidades y que están mejores retribuidas que otras áreas. Es decir, que ni siquiera las mujeres que cursan esta serie de estudios técnicos acaban permaneciendo en ese área de mercado. Y también otro dato que es para preocuparnos. Algunas carreras universitarias, ahora grados, como puede ser la informática, han bajado el porcentaje de alumnas matriculadas en el momento que han empezado a denominarse ingeniería informática.
lo cual ya nos tiene que preocupar aún más si simplemente el cambio de denominación de una carrera ya hace que haya menos mujeres que se matriculen. Y esto exactamente por qué es. Nosotras estamos analizando como muchísimas entidades y muchísimas personas en este campo y evidentemente la socialización, los roles, la diferenciación que desde que somos niños y niñas se producen hasta con los juguetes que utilizamos, como bien ha señalado Amparo, pues produce una diferente socialización que nos lleva a tomar caminos muy diferentes. Este año hemos... con ocasión de la última campaña de juguetes de Navidad, elaboramos un estudio que, bueno, por la situación del COVID y demás, no hemos podido presentar hasta el mes pasado. Hicimos un estudio para analizar las campañas publicitarias de juegos y juguetes. Y lo hicimos en 4 ámbitos: catálogos, tiendas online, tiendas físicas y también los anuncios de televisión. Si bien hemos detectado que los catálogos ya cumplen bastante la neutralidad en el sentido de poner a niños y a niñas en diferentes juegos y juguetes para no asociarlos a un sexo u a otro, e incluso en las tiendas online, por la categorización de las áreas de compras, pues puede parecer que es bastante neutral. En cambio, en los anuncios que se han analizado casi 200, tanto la música, las voces, los personajes, los roles que se utilizan, los colores, los mensajes, es evidente que los sesgos de género y el sexismo en las campañas de juguetes sigue existiendo y se siguen asociando determinados roles, determinados colores, determinado tipo de juegos y juguetes a niños y a niñas. Entonces, si desde que somos pequeños y somos niños y niñas empezamos a interactuar de una manera, al final jugamos con muñecas, comenzamos a jugar en cocinitas, nos dedicamos solo a cuidar muñecas y bebés, pues lógicamente cierto tipo de pautas pues comenzamos a replicarlas a lo largo del tiempo. Y el hecho de no tener referentes, de que muchos logros de las mujeres no estén ni en los libros de texto, ni estén visibilizados ciertos logros, pues lógicamente hace que la falta de referentes en nuestro entorno próximo y en el entorno mediático pues haga que nos acabemos decantando por carreras tradicionalmente que asociamos que deben ser a las que nos tenemos que dedicar. Pero bueno, por no extenderme más, también añadir que, bueno, que creo que el problema que no es ajeno al resto del mundo occidental, porque no es un problema nuestro, creo que la parte positiva es que todas las personas podemos intervenir en nuestro entorno más próximo para hacer que eso cambie. Y luego, pues en el turno de preguntas y reflexiones y debate, pues nos podemos referir a algunas circunstancias que suceden en las universidades que evidentemente replican otros problemas que surgen también en las trayectorias profesionales en el sector privado y al que alguna de mis compañeras de mesa ya ha hecho referencia. Así que de momento lo dejo aquí y para poder dar paso a preguntas y reflexiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Pues nada, ahora a continuación vamos a tener el turno de preguntas, haciendo un breve resumen de las aportaciones de nuestras 4 ponentes. Podemos decir que en esa construcción de la presencia de la mujer en la universidad y en la educación siguen existiendo el sexismo y la desigualdad, ya apuntada históricamente por la profesora Isabel Grana y apuntada por la profesora Amparo Tomé. Las compañeras Esther Raya y María Vázquez apuntan hacia un mayor sentido crítico y concienciación, porque efectivamente se hace patente que la brecha de género en la elección de los estudios y en la presencia de la mujer en los estudios se confirma en las profesiones que estas mujeres y que realizan en su vida social. Bien. Dicho esto, me están comunicando que el chat está muy activo, cosa que verdaderamente os agradecemos, pero el tiempo es limitado, entonces vamos a hacer una selección de las preguntas. La primera pregunta: ¿qué métodos y técnicas recomendáis como profesionales para que se lleve a cabo una educación
que fomente la no discriminación de las niñas y mujeres en el ámbito educativo versus profesional. No va dirigida a ninguna de las ponentes, así que cualquiera de vosotras cuatro, la que estime más oportuno, puede empezar la respuesta. Si queréis, os la repito. No. ¿No? Bien, pues A tenéis la ver, palabra. metodológicamente, yo puedo decir lo que nosotras estamos haciendo desde que trabajamos en cómo elaborar una metodología de intervención para la eliminación del sexismo, ¿vale? En infantil, primaria y secundaria. En la universidad llegamos a hacer un pequeño estudio, pero fue corto porque en aquellos entonces las universidades no nos contestaron, ¿vale? Por la razón que fuera. Entonces no pudimos hacerla más que en la autónoma. Pero la metodología de intervención es investigación-acción. Brevemente, hay una parte que es de conciencia, de toma de conciencia, que me he referido a ella, cómo se descubren el sexismo en actitudes, en comportamientos, en los conocimientos que se transmiten, en el lenguaje, simbólicamente. Es el diagnóstico del aula, o el diagnóstico del centro, o el diagnóstico a qué juegan, cómo hablan, cómo se dirigen, quién habla más en el aula. En referencia al primer libro que escribieron Cristina Brullet y Marina Subirats en los 80, que fue El rosa y el azul, pero era la metodología que nosotros elaboramos después con Marina y con el grupo de la Autónoma, fue la elaboración de esta parte y después, a partir de las hipótesis, una vez hecho el diagnóstico, que es la toma de conciencia del sexismo, qué cambiar y cómo cambiar. Entonces, la primera parte hay unas pautas de observación, que no es fácil observar, pues porque yo recuerdo la primera vez que entré en un instituto, aquello que empecé a mirar, ¿qué me di cuenta a forma de ejemplo? Pues que resulta que había una exposición de fotografías en un instituto de 800 personas en el área metropolitana de Barcelona, y las fotos de los chicos están todas firmadas, las de las chicas ninguna. Estaban firmadas por detrás. Claro, si hemos estado silenciadas 20 siglos, ¿a qué nos vamos a poner a decir quién somos? Aparte me da vergüenza que me digan si lo he hecho bien o mal, que soy tímida porque no tengo palabra, etc. Pero bueno, os puedo contar mil historias de cómo fuimos desarrollando la historia. Y luego los cambios es realmente hacer hipótesis, contrastarlas y si realmente funcionan, pues seguir con otra parte del este. Pero no es tan complicado, simplemente es darle la vuelta a la cultura. Son proyectos políticos. Son proyectos políticos, porque es dar el cambio a la cultura. No es un proyecto educativo en sí mismo, es un proyecto social, de justicia social, de igualdad, de equidad. La coeducación es un proyecto político y punto. Y el feminismo, como decía Esther, no tiene nada que ver con la acción social. Puede ser que lo tenga, si tienes conciencia de ello. Si no, pues es lo mismo que hagas ingeniería de lo que sea. Puede ser que seas feminista, que seas una superingeniera y estés elaborando a ver cómo hago un espacio igualitario. O no, te da igual. O sea que poderlo hacer se puede hacer y no es complicado. Eso es. Sí, yo quería añadir en esto, como dice muy bien Amparo, ¿no? Que al final es un proceso de intervención social y lo que implica es que haya espacios para que ellos se dejen. En el centro educativo hay un objetivo de educación, pero también hay un espacio social de interacción, de intervención con los niños y con las niñas y con los docentes, con la comunidad educativa, que implica poner en marcha procesos de intervención social. Y quizá ahí nosotros también reivindicamos un poco ese papel, ¿no? del trabajo social en los centros educativos que permita trabajar aquellos elementos que no se pueden estar trabajando en el aula o que permitan desarrollar este tipo de proyectos. Y es como dices, ¿no? Es un proyecto político de dónde queremos y qué cambio, qué modelo de sociedad queremos, porque nos seguimos encontrando que se mantienen los mismos estereotipos de socialización entre niños y niñas, a pesar del grupo de edad, a pesar del centro educativo. Entonces, creo que sí que es
Al final, si queremos trabajar en esa línea es poner en marcha. Luego, el proceso de intervención es lo que implica cualquier proyecto de intervención en la realidad social. Hacer un diagnóstico de la realidad, plantear una serie de hipótesis de intervención, ejecutar esos programas, desarrollar pues, a través de diferentes dinámicas, a través de diferentes actividades, a través de un proceso de reflexión. De ahí, ¿no?, la investigación acción participativa, que genere también ese espacio de reflexión, de construcción de la mirada que tenemos en realidad y de generar esa perspectiva crítica sobre lo que tenemos y lo que podemos hacer. Gracias. Por María. añadir un breve apunte, además de lo que han añadido Amparo y Esther, que exista la perspectiva de género en todos los estudios, que haya formación en igualdad en las universidades, porque al final los que estudian hoy serán nuestros profesores del mañana. Entonces, evidentemente, si no cuidamos eso, seguiremos perpetuando ciertos sesgos, muchas veces inconsciente, porque seamos realistas, hay personas que evidentemente esto les parece un cuento chino, pero es verdad que hay mucho sesgo inconsciente, mucho estereotipo que se acaba perpetuando y que incluso nosotras mismas replicamos a veces de una manera inconsciente. Formación en igualdad y acciones de sensibilización, porque al final la socialización de niños y niñas tiene una parte en el ámbito educativo y otra parte en el ámbito familiar. Entonces, simplemente eso. A ver Bien. si... Isabel. Yo creo que, a ver, lo que habéis dicho a mí me parece perfecto y estoy de acuerdo, pero yo el problema que veo es que en el año 95 Amparo hablaba de unas investigaciones y estamos en el 2020, finales del 2020, y el sexismo no ha cambiado. Es decir, llevamos 30 años a vueltas con esto, con los programas de acción, las leyes están ahí, tenemos leyes de igualdad, las leyes están. El problema yo no creo que sean las leyes, sino que, como apunta María, la socialización sigue siendo distinta y mientras que no seamos conscientes del esfuerzo que tenemos que hacer, hombres y mujeres, de que los niños y las niñas son iguales y, como decía Amparo, no se les puede tratar distinto. Es decir, hay por ahí una investigación que a mí me parece muy bonita o que aclara mucho, más que muy bonita, y es que cuando ponen a un montón de hombres y mujeres en una sala llena de bebés vestiditos de blanco, no saben cómo dirigirse a ese bebé. Es decir, si no saben si es una niña o un niño, ya no saben cómo dirigirse a un bebé. Es decir, las diferencias están saliendo desde que son bebés. O sea, tú a un bebé niña le hablas con esa voz de pava que se nos pone, y si es un niño parece que un chicarrón. Angelito mío, tendrá derecho. Entonces, yo creo que es muy complicado y yo creo que tiene que ser yo, aparte de la investigación y todo lo que se está haciendo, creo que tiene que ser apuestas personales desde los centros docentes, de decir, los niños y las niñas, los chicos, las chicas. O sea, por ejemplo, desde mi puesto docente en la universidad, mi apuesta es que a mi grupo de alumnos y de alumnas, que van a ser casi todos maestros o maestras, más bien maestras, porque son muchas más chicas, sean capaces de luego transmitirles eso. Porque yo veo que hay un esfuerzo y hay una teoría, pero hay un avance social menor que el de las leyes, menor que eso, y entonces a mí me parece que sigue siendo un problema y que no es tan fácil como estáis de acuerdo. Yo no estoy tan de acuerdo con vosotros en que sea tan fácil, creo que es muy complicado. Isabel, nada más decir, nos falta voluntad política. Sí. Ministerio de Educación, en las consellerías de todas las autonomías. Totalmente. Falta voluntad política. Las leyes están, la formación la tenemos mucha más gente que cuando tú te referías del 95. Claro, todas las investigaciones que hicimos en estos momentos, si estamos a punto, Marina y yo, volver a reeditar 4 de los cuadernos de coeducación, están tan actuales como en el 97, 98. Los he leído enteros hace unos meses y están exactamente actualizados. ¿Por qué no? La voluntad política es básica. Si no empujamos a que realmente las leyes se pongan en marcha, no tenemos nada que hacer. Las leyes están, no hay voluntad, con lo cual seguimos modernizándonos, pero no consiguiendo una sociedad sin los prejuicios, sin el sexismo, sin la violencia que estamos viviendo.
Totalmente de Bien, acuerdo. tenemos más preguntas en el chat. Parece que la voluntad política y la importancia de los procesos de socialización de los niños y de las niñas se revela como fundamental. Se mantienen los mismos estereotipos, pero hay esperanza. Yo veo que nuestras 4 ponentes manifiestan claramente que hay esperanza en la transformación. Mirad, la siguiente pregunta tampoco va dirigida, parece que va un poquito dirigida a Amparo, pero bueno, la hago extensible a las 4. ¿Conocen o nos pueden sugerir intervenciones interesantes desde el ámbito social para intervenir sobre la cuestión que habla Amparo de la orientación profesional que limita a mujeres y hombres? Esther, si queréis la repito, ¿vale? ¿Conocen o nos pueden sugerir intervenciones interesantes desde el ámbito social para intervenir sobre la cuestión que habla Amparo de la orientación profesional que limita a mujeres y hombres? Yo dejo la palabra porque he empezado y además soy muy charlona. O sea que, pero vamos, Bueno, luego gracias. Vale, A ver, pues bueno. yo quiero decir una, si me dejáis un momentillo, porque hay Sí, una sí. muy interesante en la Universidad de Málaga que están haciendo nuestras compañeras de Ingeniería Informática. Hay profesoras desde la Universidad de Málaga que se están dando cuenta, como ha comentado antes Esther y María, sobre todo, que en informática no solamente no hay más chicas, sino que hay menos chicos. En la Universidad de Málaga ahora mismo hay un 8% de alumnas. Entonces, claro, están preocupadas porque... Entonces están haciendo, por ejemplo, están llevando a cabo unas actividades que me parecen súper interesantes. Isabel Borde y yo participamos con ellas, y es que están haciendo campus de verano, vamos a decirlo así, entre chicas de la ESO, de primero, segundo, no, de primero no, de segundo algunas, tercero y cuarto de la ESO, las llevan a la Universidad de Málaga, les enseñan la facultad y las meten en toda la dinámica de lo que es la informática, es decir, para mostrarles y para demostrarles, no solo mostrarles que la informática no es solamente cosa de chicos, sino que es cosa de chicas, que al margen de que hayas nacido hombre o mujer, puede interesarte y que puede, que puede ser su profesión. Es decir, ellas están intentando incentivar desde la ESO para que cojan el bachillerato tecnológico y para que se vaya ampliando el número de chicas en esta carrera tecnológica. A mí me parece muy interesante. Debíamos de hacerlo en educación al revés. También incentivar a los chicos para que puedan ser unos grandísimos maestros de infantil, que creo que por ahí también ganaríamos mucho en cuanto a socialización de niños y niñas. Simplemente quería aportar esto porque me parece muy interesante y ya desde que es de nuestra universidad, pues bueno, dejarlo por ahí. Muchas gracias. Esther. Sí, yo quería comentar que yo creo que el primer paso también es la formación en todos los niveles, o sea, el no dar por hecho que la gente ya lo sabe y que esto ya está sabido. Yo creo que es importante y además en esos grupos y a veces también en los propios pues campos, ¿no?, disciplinares o temáticos, y cada uno en la parte que le corresponda, ¿no? Porque si no damos por hecho que, bueno, esto ya está superado, si de esto ya se ha hablado, se llevan desde el 95 o más, ya se lleva hablando de esto y ya está todo conseguido. Entonces yo creo que la formación es el primer paso para caer en la cuenta. Y luego yo creo que también es importante que pues todo lo que sea visibilizar espacios, lo que habéis estado comentando, ¿no?, ejemplos femeninos, pues aquí se hace también el tema de la mujer y la ciencia, el que se nos dé a conocer también en lo que hacemos, y ahí también reivindicamos la ciencia social dentro de las ciencias, ¿no? Todo lo que sea visibilizar el papel de las mujeres. Y luego yo creo que también otra línea de trabajo que se está empezando a desarrollar es la que tiene que ver también con la cuestión de género y la masculinidad. El plantearlo desde una masculinidad igualitaria, porque sí que es cierto que parece que los temas de mujer nos interesan solo a las mujeres, y además son vistos la mujer como problema. En los servicios sociales está la categoría de mujer, que ya va asociado con una serie de problemas porque somos mujeres, y es una cuestión de género y una cuestión de igualdad entre géneros. Entonces yo creo que hay también es el ampliar la mirada, y que no es un tema solo de mujeres, sino que es un tema de sociedad, es un tema de, pues como antes se decía, ¿no?, de dar alas, porque, tanto es para un lado como para el otro, ¿no? Entonces yo creo que hay que ampliar esa mirada. Simplemente en el sentido de lo que comentaste, evidentemente, y no es nada en particular, se está trabajando mucho en nuevas masculinidades desde diferentes ámbitos, entonces, bueno, eso contribuye. Y luego, por la parte que tiene que ver con las disciplinas STEM, se inició hace unos años por el Instituto de la Mujer un proyecto piloto que se llama Quiero ser ingeniera, para fomentar la vocación en estas disciplinas de las niñas
antes de que tuvieran que elegir sus itinerarios formativos, porque una vez elegidos ya poco se puede hacer y una vez que ya están en la universidad, no es que sea tarde, pero pocas personas cambian estudios de humanidades por ingeniería industrial, digámoslo así. Y en ese sentido muchas universidades politécnicas están haciendo sus propios proyectos para ir a las escuelas, a los institutos y enseñar y visualizar la aplicación práctica que tienen estos estudios, porque es verdad que muchas veces, pues a lo mejor, bueno, yo pienso en mí, que yo entré con un 8 en Derecho y estudié Derecho porque quería estudiar Derecho, pero podía haber estudiado cualquier cosa y pienso, ¿y por qué no lo estudié? Pues porque no se me ocurrió, no tendría ningún referente y seguramente porque no sabía para qué me servía la física, la potencia y todas esas cosas. Que a lo mejor si alguien me hubiera dicho, pues esto sirve para construir puentes o rascacielos, hubiera dicho, oye, pues yo quiero construir un rascacielos. Es decir, ese tipo de cosas que a lo mejor, además de estudiar la materia, el saber para qué sirve, la aplicación práctica y el que uno pueda ver que eso le gusta, porque yo creo que muchas veces se dice, no, al final niños y niñas estudian lo que les gusta. No, es verdad, a veces llegas a la universidad y no sabes muy bien. O sea, si a mí me llegan a decir los cursos que iba a tener que estudiar, el primero de Derecho, hubiera dicho, pues yo quería ser juez, pero no esperaba tener que estudiar Economía en primero, o Derecho Romano, o Historia del Derecho. No, yo quería estudiar otro tipo de cosas. Entonces, a lo mejor eso ayudaría en que las niñas y niños entendieran para qué sirven parte de los estudios, porque a lo mejor diría, pues a mí eso me gusta, es ayudar a personas, cuidar a... Es decir, creo que esa parte nos falta todavía, por lo menos en España. Nada más. Bueno, yo Bien. totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Respecto al cambio de masculinidades, sí que es un poquito más complicado. Y esto os lo digo por experiencia propia. Pero ya hay grupos de hombres que se están preocupando de ello. Que el modelo que tienen es el mismo, el feminismo. Es decir, ahí no han cambiado y han hecho bien. Pero que quería comentar uno de los proyectos, aparte de este de no quiero ser princesa, quiero ser alcaldesa, no quiero ser princesa, quiero ser... Es decir, hay toda una serie de trabajos hechos en diversos institutos de secundaria, que es cuando tienen que tomar en bachillerato la decisión de qué hacer. Hace años, lo que hacíamos nosotras en los institutos era justamente dar la vuelta y que vinieran hombres que habían empezado, llámese un cirujano, me acuerdo perfectamente, que había sido el primero que había pedido el permiso de paternidad, cuando eran, ahora ya no me acuerdo si eran 15 días, un mes, era poquito. Aquel cirujano de Belviche les explicó el por qué había elegido el permiso de paternidad cuando los hombres aquello del permiso de paternidad les parecía un horror. A una ingeniera de caminos que llevaba todas las autopistas del norte de Cataluña, las llevaba ella. Es decir, trabajos totalmente que eran justamente al contrario, femeninos, masculinos y demás, y no os podéis imaginar la cantidad de preguntas que los estudiantes y las estudiantes les hacían a esta gente. Esto fue de los seminarios que mejor, así decirlo, que abrieron las mentes, por lo que tú estabas diciendo en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque preguntaban cosas, y usted cuando hace el puente o cuando hace tal, ¿qué tenía que estudiar para hacer la autopista de Blanes a no sé dónde? O al médico. Y cuando llega, ¿qué le dicen sus compañeros cuando viene de cuidar al bebé? ¿Me entendéis? O sea, empezaban a entrar en algo que les era total y absolutamente desconocido. Y yo recuerdo que con mis propias alumnas, sobre todo alumnas, que también tenía el 90% eran chicas, les decía, ¿por qué habéis elegido magisterio? Y la mayoría me dice, porque nos encantan los niños. ¿Cómo que os encantan los niños? La educación no tiene que ver con los niños, tiene que ver con otras cosas que no es, ay, cómo me gustan los guapitos que van o los simpáticos que son. No, las criaturas te pueden gustar, pero es que el mundo educativo es otra cosa. O sea que yo creo que desgranar realmente en ese aspecto en qué consiste una carrera, como tú contabas ahora, de derecho, si querías ser juez, pero que te hubieran explicado bien en qué consistían las asignaturas, las posibilidades, los fracasos que había, quién había, de mujeres, quién había hecho derecho. Y esto está por hacer también.
es uno de los temas que está por hacer, la parte profesional, en qué consiste realmente. Y una de las cosas que yo en estos momentos creo que nos va a dar un espacio nuevo es el mundo del trabajo va a dejar de estar en el centro de la educación. Va a ser la vida el centro de la educación. Y lo estamos viendo con la pandemia. Con lo cual aquí se nos abre un nuevo espacio, un nuevo yacimiento para poder repensar qué es necesario para la vida que tenemos enfrente, qué tipo de sociedad vamos a tener. Estamos estudiando como si eso no fuera a cambiar y ya está cambiando. Ya, el tema laboral, yo no sé, pero ya lo hemos mencionado por lo menos. Las fábricas de coches no funcionan, es decir, van a ser eléctricos y entonces la cirugía ya no va a ser la cirugía va a ser toda mecanizada, va a ser robótica, va a ser digitalizada. Y tenemos que repensar que es la vida y los cuidados el centro que nos ocupa en estos momentos, mientras se acaba de definir la nueva sociedad o las nuevas sociedades. Bien, pues si os parece, vamos a dar paso a otra pregunta porque el chat está bastante movido y bastante caliente. Bien, como estudiante de trabajo social y disciplina que defiende al colectivo femenino, ¿cómo debería ser mi intervención social para considerarla feminista? Madre mía. Esther, María, repito la pregunta. No, yo creo que está clara. Está clarísima. Yo creo que está clara. Pues mira, yo creo que una de las primeras cosas, en el curso este que estamos haciendo de trabajo social ante la violencia de género, una de las primeras ideas, primero, someter toda duda, la crítica, o sea, el mirar a ver qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy reproduciendo. Y con mi intervención, ¿a quién estoy? ¿A qué mandato estoy respondiendo? Y hacernos consciente primero de los mandatos, ¿no? De los mandatos de género que los tenemos tan interiorizados por la socialización que hemos recibido que a veces no podemos ir contra ellos, pero desde luego que si no lo reconocemos no vamos a someterlos a crítica. Entonces yo creo que primero ponerlo en duda, aquello que estamos haciendo, porque, por ejemplo, en una intervención en ayuda a domicilio al varón se le pone rápidamente un servicio de apoyo para las tareas domésticas y la mujer eso se da por hecho, por ejemplo. Es un ejemplo muy básico, ¿no? Entonces yo creo que lo primero, el cuestionarnos desde dónde estamos haciendo y a qué mandatos estamos respondiendo. Luego yo creo que, bueno, por mucho que demos por hecho que nuestros valores sociales y todo lo que queramos y esta definición tan bonita que tenemos que nos dice que somos los que, bueno, la justicia social, los derechos humanos y todas esas cosas maravillosas y grandilocuentes que hacemos, pensemos si no estamos también a veces o en determinados contextos reproduciendo las propias desigualdades sociales de los sistemas en los que estamos. O sea, muchas veces lo que hacemos es aplicar políticas sociales que llevamos muchos años con unas políticas sociales muy desigualitarias en nuestro contexto. Entonces, si no somos críticos con ello, lo que hacemos es reproducir lo que nos viene dado porque nos convertimos en, vamos a decirlo así, como mandé, lo que usted me mande, yo hago, y no nos sometemos a crítica. Y esto es una de las cuestiones que ayer en el Twitter de unas jornadas que había habido, decía una de las también de las personas referentes, Teresa Zamanillo, que decía, estoy muy preocupada con el trabajo social, ha habido un debate en torno a los cuidados y no ha habido ninguna voz con ello. Y esto me lleva también a otro tema, que hace poquito hemos tenido una conferencia que ha sido una gozada escucharle, a Patrocinio de las Heras, que también es otra persona referente en el desarrollo del sistema de servicios sociales, al hilo del tema de los cuidados, porque ahora se está hablando de los cuidados, de la economía de los cuidados y también este propio seminario, ¿no? De la economía del bienestar. Cuidado con los cuidados, no nos volvamos a meter en casa, las mujeres cuídalo todo. Entonces, Patrocinio de las Heras hacía alusión y decía, en este tema nos tenemos que alinear con el feminismo y con el planteamiento feminista en torno a los cuidados. Entonces, yo creo que tenemos que someter a crítica desde qué posición estamos interviniendo, a qué mandatos estamos respondiendo, tener una voz propia, que yo creo que así como y a mí me da mucho gusto escuchar y quizá también mi propia socialización en este tema, ¿no? El que a veces tenemos miedo de decir yo soy feminista y nos quedamos, bueno, la perspectiva de género, nos quedamos ahí un poquito como a media voz. El escuchar y el aprender, salen muchas voces de mujeres feministas de muchísimos ámbitos, hay trabajadoras sociales feministas, sin embargo nuestra voz se oye muy poco, quizá porque no tenemos el discurso y también por nuestra propia trayectoria como disciplina científica que bueno, siempre ha estado en una posición de menos investigación, bueno, esto nos llevaría a otro tema, ¿no? Pero creo que es muy importante que empecemos a
a poner más en el discurso, el análisis, la investigación, también desde este enfoque, desde el punto de vista de la reflexión, pero también desde el punto de vista de la práctica. Entonces, yo en perspectiva crítica me quedo con eso. Muy bien. Pues si os parece podemos pasar a otra pregunta, que es la siguiente. ¿Tiene el prestigio o la dificultad que la sociedad le da a determinadas áreas algo que ver con que unas estén feminizadas y otras masculinizadas? Repito, ¿tiene el prestigio o la dificultad que la sociedad le da a determinadas áreas algo que ver con que unas estén feminizadas y otras masculinizadas? Por supuesto, es aquello de cajón. Todo lo que es femenino no está valorizado, con lo cual, pregunta contestada. Lo masculino está súper reconocido y súper valorado. ¿Es así? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dale que te pego, valorizar, y nosotras mismas somos las que tenemos de alguna forma que dar autoridad a nuestras alumnas, también a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, para que se valore todo lo que hagan y para realmente estar orgullosísimas de ser mujeres catedráticas o médicas o doctoras o como yo que sé, o políticas como María o yo que sé, técnicas, me es igual. Pero el valor, por favor, cuidémoslo como un tesoro. Y lo de los hombres, pues bueno, ya que las reuniones duren 15 horas para no ir a casa y tomarse después las 1000 cervezas, pues me parece muy bien, pero se les ha acabado. Por lo menos con las mujeres feministas se les ha acabado. Pues no estamos dispuestas. María, ¿tiene algo que apuntar en este sentido? Sí, bueno, lógicamente sí que tiene que ver. A día de hoy, primero, si volviendo al estudio de los juguetes, pues muchos de los juguetes, los anuncios, los roles, que es pues el liderazgo, el éxito, el valor, la victoria. Entonces, evidentemente, pues con esos precedentes, pues al final uno lo que busca, pues salir victorioso, tener éxito, reconocimiento. Y eso no debe ser ajeno a nadie, ni a hombres ni a mujeres. Y al final todo lo que debemos hacer es que se reconozca el valor de nuestro trabajo, las aportaciones que hagamos dentro del ámbito científico-técnico en el que estemos, que tejamos redes, porque las mujeres, yo creo que entre que hemos llegado tarde y hemos llegado cada una pues salvando sus obstáculos, es verdad, tejer redes y fomentar la visualización de los logros, como está sucediendo afortunadamente ya algo en el deporte. O sea, hasta hace bien poco, en la parte de informativos dedicada a los espacios deportivos, solo salían deportes masculinos. Ahora ya van saliendo, incluso salen deportes minoritarios. Es verdad que a veces una mujer tiene que ser campeona del mundo en una disciplina para que salgan informativos. Entonces, claro, si para poder salir en informativos una persona tiene que ser campeona del mundo, pues es que va a ser complicado. Entonces, bueno, yo creo que sí que tiene que ver. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar eliminar eso, y que cualquier profesión puede ser digna, exitosa y puede dar una aportación al conocimiento, a la investigación, a terceras personas y ser un referente, sea el ámbito material que sea, y que cada niño y cada niña estudien lo que quieran, que nadie les ponga límites, que nadie les encasille ni en un sitio ni en otro, y que no se excluya a nadie, porque al final es que es, como decía, es de cajón, pero de cajones. O sea, al final cualquier país y la humanidad se suma por el talento de todas las personas que lo conformamos. Entonces, excluir o limitar el talento del 51% de la población es que no es inteligente y económicamente no será rentable en el futuro. Entonces, bueno, sea por feminismo, sea por interés, sea por rendimientos, que al final es que esto tiene que acabar transformando nuestras sociedades. Entonces, hemos mejorado respecto a hace 30 años, porque eso es innegable. O sea, que hay cosas que se replican, pero yo quiero ser parcialmente optimista y creo que la propia evolución de la sociedad, hay comportamientos y hay cosas que hoy ya no tolera, que son impensables y que hace 30 años. Y quiero pensar que dentro de 30 años, mesas como esta
tendrán menos sentido en el sentido de que hayamos mejorado, porque si dentro de 30 años seguimos hablando de esto, pues es que no lo estamos haciendo bien, No estamos haciendo ni las administraciones, ni las universidades, ni nosotras como ciudadanas, ni el resto de la ciudadanía que nos pueda estar escuchando. Sí, no, desde luego no llevaríamos 30, llevaríamos 60. Llevaríamos 60. Bien, otra pregunta. ¿Qué podría hacerse para que el patriarcado no fuera un factor tan influyente en el momento de la elección de la rama de estudio? Isabel, Borrarlo. Amparo, borrarlo, bien. A ver, Venga, yo creo... dame una goma, que yo lo borro Con inmediatamente. una goma que lo borramos. A ver, yo creo que la única manera de que el patriarcado no fuera tan imponente o tan importante sería desde la base de la educación, desde recién nacido. Es decir, si en una familia, porque claro, muchas veces le echamos la culpa a la escuela, pero los niños pasan, no podemos olvidar que los niños pasan en la escuela 5 horas y hasta 24 tenemos unos medios de comunicación y sobre todo unas redes sociales que yo creo que ahora mismo están haciendo muy poco a favor de la igualdad, con este control que lleva mucha gente, las jóvenes, etcétera, etcétera. Yo creo que fundamentalmente para eso tiene que ser la educación de la base. La base es no solo la escuela, sino la familia, donde se trate en igualdad de condiciones a los niños y a las niñas. Es decir, que se trate como que se les eduque como personitas, al margen de si son niñas y niños. Yo creo que es la única oportunidad de que los chicos y las chicas al final estudien y ejerzan en lo que realmente les guste y les pida el cuerpo, vamos a decirlo así. Si se consigue una familia, si tú tienes la suerte, o no la suerte, deberías de tener la obligación de tener una familia donde a los niños y a las niñas las traten exactamente igual. Y eso hoy en día está no muy cerca de conseguirse, o por lo menos más lejos de lo que a mí me gustaría, yo lo tengo que decir. Bien, Por lo menos esa es mi opinión. muchas gracias, Isabel. Bueno, quiero recordaros que la mesa duraba hasta la 1:30, que son las 1:26, y bueno, yo tenía aquí otra pregunta, pero no sé si nos vamos a alargar demasiado. Yo casi preferiría hacer un balance general de lo que habéis dicho en esta mesa redonda y bueno, pedir disculpas a todas las personas que hayan hecho preguntas y que no se hayan podido responder y bueno, y agradecer a todo el mundo ese nivel de participación tan masivo. Mirad, yo he estado tomando nota y creo que para cerrar esta última mesa de este simposio internacional, la mesa lleva por título La universidad y la feminización en los estudios para la intervención social y educativa. Yo creo que me quedaría con algunas palabras y con algunas ideas, ¿no? Las palabras conciencia crítica, invisibilidad, no basta ya de invisibilidad. La mujer tiene que ser visible, hacer visible su diferencia sexual y su género. Me parece también muy interesante conciencia crítica. Tenemos que ser conscientes de los mandatos de género, a qué mandatos estamos respondiendo. La mujer debe de tener una voz propia. Para ello es fundamental, y lo habéis repetido las 4 ponentes, los procesos de socialización desde que nacemos, desde que somos bebés, desde que nos preguntan en niños, niñas, azul, rosa. No hay colores, los colores nos pertenecen a todos y a todas. Me parece también otra idea muy interesante que habéis compartido, es tejer redes. Me parece que las redes, la sororidad, me parece importante. Hay que posibilitar la visibilización de los logros de todas las mujeres y enfadarse con la sociedad y con los políticos y con quien haga falta, enfadarse con la no visibilidad de esas mujeres tan extraordinarias que tenemos junto a los hombres, pero enfadarse. Me quedaría también con otra frase que habéis dicho, habéis repetido 1 y 2, 3, abrir la mente, dar alas. Y creo que en ese sentido las 4 habéis compartido algo que me gustaría unirme a vosotros, y es, como dice María, lo ha llamado parcialmente optimista.
Me ha gustado mucho, María. Eso porque así como totalmente optimista, después de 30 años, bueno, de 30 años, de todo el tiempo que llevamos, casi intentando todo el siglo XX y tal, y 30 años ya con los estudios que realizó Amparo, que todavía no se haya producido efectivamente esa concienciación y ese cambio en el mundo educativo, pues optimista, parcialmente optimista me parece adecuado. Muchísimas gracias, de verdad que me encanta. Y bueno, pues yo creo que me quedaría con parcialmente optimista, dar alas, abrir la mente críticamente y cambiar los procesos de socialización. Y vuelvo a repetir, basta ya de la invisibilidad de las mujeres en la educación, en el trabajo y en los logros ante la sociedad. Bien, creo que son las 1:30 en punto, nos hemos sujetado rigurosamente a todo el tiempo previsto. Agradeceros, de verdad, ha sido muy fácil coordinar la mesa. Muchísimas gracias a Belén, a sus colaboradoras y a Juan Carlos, que efectivamente está en la sombra y menudo trabajazo. Y nada más que despedir este simposio internacional con ese mensaje de parcialmente optimista, de mirando al futuro, me parece, no sé, me parece importante, ¿no? Porque si no nos vamos a volver muy negativos y muy tristes, y yo no quiero, que ya bastante triste y son los tiempos que vivimos. Entonces yo quiero seguir teniendo un poquito de esperanza en que las nuevas generaciones de niños y niñas podrán transformar y cambiar esa sociedad tan absolutamente patriarcalizada y tan absolutamente hegemónica del varón. Yo quiero ser optimista y en ese parcialmente me voy a cobijar. Bueno, muchísimas gracias Isabel Grana, muchísimas gracias Amparo Tomé, muchísimas gracias Esther Raya, muchísimas gracias María Vázquez, muchas gracias a todos y a todas por haber estado en este simposio internacional. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Sí. Hasta luego.